Ayúdeme a leerlo, por favor. Dice la Escritura todos juntos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Tome su lugar, por favor. El tema general, de una manera, de este mes, precisamente vamos a hablar en el tema general, es viviendo el reino de Dios. Fíjense bien, quiero que podamos entender, cuando estamos hablando de vivir el reino de Dios, no estamos diciendo viviendo en el reino de Dios, ¿sí? Quiero que me entienda para que podamos entender los mensajes de este mes. El vivir el reino, más bien viviendo en el reino de Dios, es porque yo estoy viviendo precisamente en las bendiciones que Dios me da. Yo vivo en las bendiciones que cada día pueden fluir para mi vida, ¿sí? Pero hay algo bien importante, no es solamente vivir en las bendiciones, sino vivir la bendición. Así es que cuando yo soy bendecido, tengo que aprender a bendecir. ¿Sí me entiende, verdad que sí? Si yo soy perdonado, tengo que aprender a perdonar. O sea, tengo que accionar. Por eso el tema de hoy, precisamente, el tema de este mes es viviendo el reino de Dios, accionando en el reino de Dios. Así como Dios vive. Mire, Dios en algún momento, a través de Jesucristo, nos enseñó el Padre Nuestro. Jesucristo se acerca con los discípulos porque ellos le preguntaron, maestro, ¿y cómo debemos de orar? Y Jesús les menciona, les dice, vosotros oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase, Señor, tu voluntad. Cuando me voy a detener aquí tantito. Entonces, cuando dice, vénganos tu reino, o sea, que el reino tuyo venga hacia nosotros, pero dice, y hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra, como allá arriba en los cielos. La voluntad del Padre, fíjese bien, la voluntad del Padre es que cada uno de nosotros necesitamos saber que Dios bendice. ¿A quién bendice Dios? No. Perdón, pero le voy a decir, ¿a quién bendice Dios? A sus hijos. Necesitamos entender, amada iglesia, por eso dice la Escritura, que si nosotros, me pones por favor San Juan 1:12, por favor, mire, fíjese bien, y habla de poder, ¿verdad que sí? Y mire lo que dice, más a todos, fíjese bien, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesucristo mismo Jesucristo mismo es hijo de Dios. Y por medio de Jesucristo, nosotros nos acercamos al Padre y nosotros somos herederos, coherederos juntamente con Cristo. Ahora, decía la hermana, su pueblo, está bien. Más adelante, el que le reconoce, se llama pueblo de Dios. Pero antes de todo ello, dice la Escritura que a los suyos vino a su pueblo, pero su pueblo no lo recibió. Sí, pero se está refiriendo al pueblo de Israel. Nosotros como pueblo gentil que salimos de allí y que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, bueno, ahora somos pueblo, ahora somos nación, sí, pero dice la palabra, por eso dice la Escritura ahí en Primera de Pedro, cuando dice, más vosotros, antes ustedes no eran pueblo, pero ahora son pueblo. Pero el apóstol está determinando y está diciendo porque en algún momento nosotros necesitamos anunciar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, Él nos está llamando, Él nos ayuda a salir del fango donde nos encontramos, y el que se decide obedecer la palabra del Señor, entonces se constituye ser hecho hijo de Dios. Por eso la Escritura, mire, fíjese bien, si me ayuda por favor a poner Mateo 7:21, mire lo que dice para poder entrar al tema. Y dice, no todo, fíjese bien, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es el hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra, fíjense bien, hacer la voluntad del Padre es obedecer a Papá Dios.
Y si yo le obedezco, entonces estoy viviendo el reino de Dios. Estoy demostrando que el reino de Dios está en mí. La Biblia, entonces, fíjese bien, por eso decimos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos dicen ser cristianos, muchos dicen conocer a Cristo, pero en verdad necesitamos vivir el reino de Dios para poder demostrar que estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Quiero ir adelante entonces. El tema de hoy en este día es un reino inconmovible. Y cuando estamos hablando de un reino inconmovible, estamos hablando que es un reino que no se mueve. Y precisamente por ello Dios envió, Él envía, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y dice, vénganos tu reino, hágase tu voluntad. Y el reino tiene que venir y viene hacia nosotros, y el reino de Dios nunca se mueve. El reino de Dios es como lo que dice ahí el salmista en el Salmo 125:1, y dice de esta manera, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Salmo 125:1, por favor. Sí, por favor, si lo menciono, póngamelo, por favor. Entonces dice de esta manera, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Pero mire, dice, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Entonces, amados hermanos, el reino de Dios no se va a mover y va a permanecer para siempre. Voltee a ver a su hermano y dígale, necesitamos permanecer siempre en la voluntad de Dios. Bien, vamos adelante. Entonces, tenemos, hoy trajimos 20 puntos que tratar con ustedes. Y apenas es la introducción, ¿no? Estilo hermano, ¿quién? ¿Por allá dijeron? Luciano. Entonces, Luciano, tienes que cortar tus mensajes. Porque, muy bien, entonces, fíjese bien, vamos a hablar de esta manera, entonces, quiero decirte, amado hermano, mire, fíjese bien, nuevamente, cuando dice la palabra, ahí en 1 Corintios 4:20, vamos a entrar al tema general, y dice, porque el reino de Dios, dice, no consiste en palabras, sino en poder. Fíjese bien, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Por eso, de tal forma, el escritor en el libro de Mateo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque muchas veces, quiero decirte, amados hermanos, que el reino se demuestra. Dígale al hermano, el reino se demuestra. Dígale a su hermano. No solo se declara, el reino se demuestra. No solo se habla. El reino, entendamos, el reino tenemos que demostrarlo. Usted y yo tengo que demostrar el reino de Dios. No solo lo tengo que declarar, no solo lo tengo que hablar. O sea, en algunos momentos, la pastora aquí ahorita diciendo, dijo, declare, ¿sí? Correcto. Pero si yo lo hablo, es porque el reino de Dios está en mí. Pero en algunos momentos, amados hermanos, no estamos conectados con el reino de Dios, pero sí declaramos palabra y declaramos. Y hay veces que hay gente que conoce la palabra, pero no vive el reino. No vive en el reino o el reino, ¿sí? Quiero que me pueda yo estar dando a entender. Entonces, queremos decir, amados hermanos, y le quiero decir, el reino de Dios es real. No es imaginario. El reino de Dios es real. Cuando estoy hablando del reino de Dios es real, le voy a comentar rápidamente. En algún momento, ¿sabe? Estábamos en una congregación en el Estado de México, en esta congregación llamándose y diciéndose que una congregación pentecostés. Estuvimos algunos años allí con ellos, con estos hermanos, iglesia pentecostés, de tal manera que adoraba, bendecía el nombre del Señor y se hablaba en lenguas. Pero quiero decirle que un día vino una manifestación de la presencia del Espíritu Santo a la iglesia, y ¿sabe qué sucedió? Que aún los niños de corta edad empezaron a hablar en lenguas.
Cuando muchas veces de una manera ideología o iglesias dicen un niño no puede hablar en lenguas espirituales o angelicales, pero si Dios se lo da, el profeta Isaías lo menciona y dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y el libro de los Hechos lo viene a referir nuevamente y dice, y sobre vuestros hijos, vuestras hijas, entonces hablarán profecía, soñarán sueños, mujeres, o sea, es la palabra del Señor, y esta palabra se cumple. Cuando te estoy comentando esto, amado hermano, quiero decirte que de una manera, sí, la iglesia Pentecostés, pero había un poco de restricciones. Y al haber restricciones, nos dijeron, los niños, o sea, nuestras autoridades en aquel tiempo, nos dijeron, los niños no debieron de haber hablado en lenguas, porque eso no es de Dios. Entonces, si no es de Dios, ¿de quién es? No me dijeron que eran satánico, ¿verdad? Pero casi me lo dieron a entender. ¿Sí me entiende? Y a la próxima semana fueron las autoridades a la congregación que estábamos, y quiero decirte rápidamente, ¿sabes? Una de las cosas, y fueron para decir que el hermano David, la hermana Ruth y sus hijas ya no iban a estar atendiendo en aquella congregación, nos iban a sacar por permitir que los niños hablaran en lenguas. Ahora, quiero decirte rápidamente, amado hermano, ese día, en esa reunión, en esa junta, se puso de pie una hermana, y es aquella hermana, y ella levantó la mano y dijo, ¿me permiten hablar? Estoy resumiendo el testimonio, y dijo, ¿me permiten hablar? Y le dieron el permiso, y dice, si quiero decirles solamente una cosa, y que entiendan todos como nuestras autoridades, y dijo, el día jueves de esta semana que acaba de terminar, dice, yo tenía cita en el Seguro Social en Toluca. Y no en la cita, sino ya me iban a internar. Y solamente, dice, la familia sabía lo que ella tenía. Dice, pero mi pierna estaba llena de gangrena. Y me la iban a amputar. Dice, pero ese día, el domingo, que vino un domingo bien glorioso, manifestándose el poder de Dios, dice, el niño, y había un niño que estaba allí aproximadamente entre 4 y 5 años, este niño se levantó y se abrazó de mi pierna sin saber, sus faldas son hasta abajo, y dice, y se abrazó de mi pierna, y quiero decirle, amados hermanos, que él estaba llorando, el niño, y estaba hablando en otras lenguas. Pero quiero decirle que cuando llegué con el doctor el día jueves porque me iban a amputar la pierna, el doctor me dijo, no le vamos a cortar la pierna. Lo que pasó es que no entendemos por qué ahora la pierna la tiene completamente sana. Y cuando nosotros nos vamos a entender, amados hermanos, entendemos, por eso el reino de Dios es inconmovible. Y Dios se va a mover con quien quiera permitirse dejar entrar en su presencia. Por eso cuando nosotros cantamos decimos, entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale. Y dice, de corazón. Y cuando nosotros cantamos y entramos a la presencia del Señor, amados hermanos, es porque empezamos, y quiero que empezar a vivir el reino de Dios. Pero el reino de Dios no solamente se vive aquí en este lugar. El reino de Dios lo tenemos que vivir allá afuera. El reino de Dios tenemos que vivirlo, amados hermanos, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro negocio, donde quiera que andemos, amada iglesia, donde quiera que el Señor nos lleve, ahí tenemos que demostrar que estamos viviendo el reino de Dios. Cuando a una persona se le quede viendo feo en la calle, ¿qué va a hacer usted? Sonreírle. Pues estarás enojado, pero pues yo te voy a sonreír, ¿sí? Pero luego llega, tuve un día, le dice a su pareja, ¿no? A su esposo, a esposa, tuve un día, ¿bien qué? Ayúdeme. Bien pesado. ¿Y eso por qué? No, si nada más hubieras visto la vieja esta que es hasta vieja, que venía junto de mí. Ay, parece que se levantó con el pie izquierdo. O sea, comenzamos. Pero, amado hermano, creo que el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, tiene que empezar a aprender a bendecir
a la gente que le rodea. Por eso en un inicio le dije, bendiga a su hermano que tiene al lado, bendígalo. Bendiga a su hermano que tiene al lado, voltee para adelante, atrás y bendígalo. No, espéreme. Fíjese bien. ¿Quién tiene que bendecir? Y por acá escuché que dijeron, Dios le bendiga. ¿Está bien? Sí, está bien. Pero yo le estoy pidiendo a usted que usted lo bendiga. Porque usted es el representante del reino de los cielos. ¿Sí me entiende? Si yo le digo, hermano, que Dios le bendiga, le estoy dando una palabra. ¿Sí me entiende? Porque Dios lo va a bendecir y le estoy estableciendo ello. ¿Sí me entiende? ¿Verdad que sí? Pero, amado hermano, hoy bendigo tu vida y deseo que todo lo que empieces a hacer el día de hoy todo te va a salir bien. Y comienzo a soltarle una palabra de bendición. ¿Sí? ¿Me entendió? ¿Verdad que sí? Ahora, bendiga a su hermano. Sí, claro que sí. Sí, porque está saliendo de su corazón. Muy bien. Bueno, vamos hacia adelante. Era un parte de la introducción. Bien, amados hermanos, porque el reino, entonces decíamos el reino se demuestra, no se declara. Y el apóstol está hablándole a la iglesia, a los corintios, de tal manera y está diciendo, mire, fíjese bien, le está diciendo a la iglesia, a los corintios, y está hablando más bien al ministerio apostólico allí que estaba en Corintios. Sí, era lo que estaba hablando y estaba escribiendo, les escribía por carta el apóstol y les decía de tal manera, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y yo me imagino que al apóstol le estaban llegando algunas circunstancias, algunos comentarios que decían, es que todos tus apóstoles, toda la gente que tienes aquí establecida para que establezca el reino de Dios, se la pasa solamente con palabras y palabras y palabras y palabras y palabras, y todos tienen la razón. Pero mire, cuando él está hablando, amados hermanos, él está refiriendo, pues, entendiendo cada uno de nosotros, porque el reino de Dios no consiste en palabras. El reino de Dios consiste en hechos. El reino de Dios no consiste en que yo les diga que yo soy pastor. Pero si no vivo de acuerdo como a un ministro de la palabra de Dios, entonces solamente estoy viviendo de palabra. Si usted dice, yo soy hijo de Dios, está bien, pero necesitamos accionar y vivir como vive un hijo de Dios. Nos va a ser un poquito difícil, a lo mejor vamos a empezar, pero quiero decirte que cuando nosotros caminemos bajo la voluntad de Dios, entonces la presencia del Señor se va a mover en una manera sobrenatural. Y aquí es algo inconmovible. Inconmovible. Cuando Dios ya te dio una promesa, amada iglesia, cuando Dios ya nos dio una promesa, y aun cuando el Señor dijo, pon la mano sobre los enfermos y los enfermos van a sanar, eso va a suceder. Cuando el Señor está diciendo, bendito el fruto de tu vientre, bendita la arteza de amasar de tu casa, y el Señor está diciendo, y vendrán los enemigos. Y vendrá el enemigo y dice, y el enemigo vendrá por un camino, pero por 7 caminos saldrán huyendo, porque mi presencia. Es más, mire, una de las promesas, cuando nosotros caminamos en esta bendición, el Señor dice, y a partir de hoy ya no vas a pedir prestado, sino yo te voy a hacer aún, le prestarás a ¿quiénes? A las naciones. No le prestarás a una sola persona, sino a las naciones. Quiere decir que entonces viene la promesa de Dios y Dios dice, porque de una manera como se está viviendo en el reino de Dios inconmovible, entonces estamos entendiendo que esto viene a establecerse en la vida de cada uno de nosotros. Pablo está respondiendo, amados hermanos, en este momento a los líderes que se estaban engrandeciendo en orgullo y que hablaban mucho, pero que vivían poco de acuerdo a la ley, como a ellos les convenía o les placía.
Entonces Pablo por eso escribe esto, y esto demostraba, amados hermanos, para Pablo le demostraban los mismos, la misma gente, los mismos líderes, le estaban demostrando su arrogancia y demostraban que carecían de la evidencia del poder de Dios. Y muchas veces, amada iglesia, hay quienes carecen de las evidencias del poder de Dios. Por eso necesitamos aprender, establecer el reino de Dios y vivir el reino de Dios, para que no carezcamos de tener evidencias del poder de Dios. Decimos que somos cristianos, decimos que somos hijos de Dios, pero andamos viendo a ver a quién transamos. Andamos viendo a ver qué hago para enriquecerme más. Es importante, amados hermanos, que cada uno de los que estamos aquí tenemos que vivir, ¿sí? Estar viviendo el reino de Dios. No es regaño, ¿eh? ¿Por qué están así tan? Ah, bueno, por lo menos. Bien, fíjese bien, ¿sabe? El versículo de 1 Corintios 4, 20, estamos leyendo, pero si me pone 4, 19, por favor. Mire lo que dice aquí. Fíjese bien lo que dice. Pero iré pronto, dice el apóstol Pablo, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. Dice, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. O sea, vengo a hacer una supervisión y vas a pasar por la prueba. Y solamente, dice, conoceré, no quiero conocer las palabras, no quiero conocer que tú ya te las sabes de la A hasta la Z, no quiero conocer que tú ya sabes varios idiomas. Lo que yo voy a poder quiero ver de todos los que andan envanecidos, poder ver si verdaderamente tienen el poder que viene de parte de Dios. ¿Alguno de ustedes algún día ha estado trabajando en alguna empresa igual a un nivel, si no de gerente, de jefe? ¿O ha tenido alguna responsabilidad en algún lugar? Y se imagina si las cosas salen turbias y mañana llegamos a nuestro empleo, a nuestro trabajo, a la empresa donde trabajamos y nos anuncian, prepárame todo porque hoy tenemos auditoría. Y yo soy el contador y todos los días, todos los viernes me llevaba para mi pasaje, pero me llevaba de más. ¿Y ahora cómo compruebo esto? ¿Y cómo lo voy a comprobar? Es más, no agarraba para el pasaje, agarraba hasta para el cine, para los tacos de suadero. Ya de pastor no, porque al pastor se lo comen en tacos. Pero bueno, entonces, sí, entonces, y agarra. Entonces, hoy vamos a hacer una auditoría. Ahora ahí le va. Si el Señor hoy dijera, hoy es el día donde van a pasar, la iglesia, la Chequina, va a pasar por una auditoría. Y va a empezar por las palabras ociosas que hemos hablado. ¿Usted ha hablado con palabras ociosas? ¿Ha dicho palabras, frases ociosas? Hay algunas palabras que luego soltamos, amados, amada, dije soltamos, no a decir es que nada más me la está aventando a mí. Palabras que muchas veces soltamos, que decimos, amados hermanos, que nos traen malas consecuencias. Y que para nosotros a lo mejor son tiernas, son suaves, son piadosas, ¿sí? Pero no. Necesitamos darnos cuenta de lo que estamos hablando. Y el apóstol Pablo está diciendo, el reino de Dios no es palabrería, sino el reino de Dios es poder. El poder establecer su bendición, amados hermanos. No basta con saber y hablar de Dios, hay que vivir lo que predicamos. No más amén, amén, ven.
Por lo menos algunos estamos en el canal. Pero necesitamos vivir lo que predicamos, amados hermanos. No solamente estar hablando, amada iglesia. Voy adelante. Punto 0.0001, apenas, todavía no llego al 1, no es cierto. 2, el poder de Dios, amados hermanos, se tiene que manifestar en la vida de cada uno de nosotros, porque el poder de Dios, quiero decirte que no es un discurso. El poder de Dios, decíamos, tenemos que demostrarlo. ¿Y sabe por qué? Porque si no, no hay poder de parte de Dios, entonces no hay demostración del reino de los cielos. Yo lo he mencionado en algunas ocasiones, pero recordemos nuevamente, y siempre pongo este ejemplo, cuando Jesús llegó y más bien le anunciaron y le dijeron que había una niña que estaba muerta. Esta niña se llamaba Tabita. Y cuando Tabita estaba muerta, el maestro le dijo a su papá, no te preocupes porque la niña no está muerta, la niña está dormida. Cuando Jesús le dicen que de una manera, y le dicen de Lázaro, y le dijeron, Lázaro, tu amigo ha muerto, y dice, Lázaro no está muerto, Lázaro está dormido. Ahora, ¿por qué cuando le venía un anuncio al maestro y le decían un aviso, ha muerto, ha muerto, ha muerto, y él decía, y él declaraba la palabra, porque era palabra con poder, y decía de esta manera, no está muerto, no está muerto, solamente está dormido o está dormida? ¿Y sabe por qué, amados hermanos? Porque lo que hablaba Jesús, lo que determinaba precisamente es que Él nos enseñó a vivir el reino de Dios, porque el reino de Dios es Él, es justicia, es paz, es amor, es armonía, es bendición, es sanidad, es prosperidad, es, amados hermanos, lo es todo el reino de los cielos. Y el Señor dice, quiero que tú empieces a vivir el reino de los cielos. No solamente que te tengas que sostener en el reino, no, vive el reino para que seas parte del reino y te goces del reino de los cielos que está en tu vida. Amada iglesia, viene Jesús a la casa de Tabita y le dice a los padres, le dice, entren ustedes conmigo a la habitación donde está la niña. Y entra Jesús, dice que no entre nadie más. Y entra Jesús con los padres y se acerca ahí donde está el cuerpo de la niña, y Jesús solamente le refiere unas palabras a la niña diciéndole, Talita Cumi, a ti te digo, que quiere decir, niña, levántate. Y la niña se levantó y el maestro dijo, denle de comer, y la niña empezó a comer. Ahora, ¿qué sucedió aquí? Fueron palabras, pero fue palabras llenas de autoridad. Y cuando entra la autoridad, cuando entra el reino de Dios, amados hermanos, y cuando el reino de Dios, ¿sabe por qué la niña recobró la vida? Porque el reino de Dios estaba presente. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos dado cuenta que muchos de los que amamos, que decimos que amamos, necesitan que hagamos un acto de presencia en ese lugar para que en ese momento se active el reino de Dios? Y si el reino de Dios está presente, amada iglesia, quiero decirte que de una manera, por eso decíamos, no le diga Dios te bendiga. Sí, Dios te va a bendecir, te va a seguir bendiciendo. Nosotros lo declaramos cuando decimos Jehová te bendiga y te guarde. Perfecto, pero esa es la bendición sacerdotal. Pero yo de una manera puedo estar estableciendo una bendición para mi prójimo donde quiera que yo me encuentre, conozca o no conozca a la persona. ¿Me estoy dando a entender? Sí, ¿verdad? ¿O no? O me regreso otra vez desde un inicio y ya le cambio, ¿no? ¿No? ¿Sigo bien? Ah, voy bien, dice el hermano Luciano. Dice, se quiere desquitar. El reino, el poder del reino se manifiesta en la vida, decíamos, no es un discurso, sino el reino es, dígale, el reino es poder, dígale a su hermano. Y sabe, ahora sí, ¿poder para qué? No solamente, amada iglesia, para
lograr y hacer milagros sobre la vida, pero también es poder, ¿sabe qué? Poder para poder vencer el pecado. A ver, diga, ay. ¿Qué pasó? ¿A cuánto les gusta pecar? Ya mero me van a decir, yo pastor, yo escucho las de Juan Gabriel y yo esto, y lloro cuando escucho las de La Puerta Negra y voy y busco a la otra. El reino de Dios es poder. Y decíamos, poder para vencer el pecado. Tú y yo sabemos cómo estamos viviendo. Pero también podemos entrar a la obediencia a Dios, amada iglesia, y vencer todo el pecado. El que yo vea en la mesa, el que se me antoje a mí tomarme una cerveza, ¿es pecado? Que se me antoje es una tentación. Pero si me la tomo, se acciona y se hace pecado. Entonces, el Señor me da poder para vencer esa tentación. ¿Y sabes qué diablo mentiroso? Mejor la convierto en coca, ¿no? Sí. Bueno, mejor en agua natural. Sí, quiero que veamos. El pecado, amados hermanos, de tal forma nosotros debemos de aprender a tener ese poder que el reino de Dios necesita estar en nuestra vida. Poder para vencer el pecado. Y te quiero decir, pero también Él nos da poder para poder vivir en humildad, en servicio y amor verdadero. Humildad no quiere decir en pobreza. Humildad quiere decir que seamos humildes los unos hacia con los otros. Pero hay quienes arrogantes, hay quienes siempre presentan su arrogancia y quieren humillar a la persona. No, yo tengo que ser igual a mis hermanos, porque mi hermano y mi hermana, de los que estamos aquí, y no solamente los que estamos aquí, aún a la gente le tengo que enseñar que soy humilde, que soy sencillo, y que no importa que aún venga sabiduría, poder de la gloria de la presencia de Dios en mi vida, pero no es para poder opacar o humillar a la persona. Y hay gente, amados hermanos, hay gente que de tal forma, aún las redes sociales nos transmiten de tal manera. Yo no critico de tal forma como Dios usa a los hombres, usa a las mujeres con poder y con autoridad. Y vemos la demostración que Dios tiene. Pero el seguirlos o quererlos seguir solamente porque ellos hacen los milagros, o porque ellos lo suceden, o porque yo quiero ser como ellos, cuidado, porque yo necesito saber y aprender que necesito primero ser igual que mi Padre, no ser un imitador de los predicadores. Entendamos, amados hermanos. El poder, por eso dice por eso estamos viendo, si vivimos en el reino de Dios, entonces el reino de Dios que le ha dado esto a los demás predicadores, predicadoras, de una manera, amados hermanos, también me lo va a dar a mí. Y estoy hablando de ello. Ahora, si de esta manera yo estoy viviendo y de una manera quiero prosperar financieramente, económicamente, como Dios ha prosperado a la demás gente, necesito vivir el reino de Dios. Porque si lo quiero vivir a mi manera, vuelvo a repetir, hago trampas. ¿O no? Hago trampas, no hago lo que tengo que hacer, pero sí cobro lo que tengo que cobrar, bueno, lo que quiero cobrar, y así no es. ¿Sí? Bien, voy adelante. El reino de Dios es poder, amado hermano, pero también quiero decirte, no es un espectáculo, es una evidencia. O sea, no es un espectáculo, sino es una evidencia. Tenemos que dar una evidencia de la cual la gente, el mundo entero se dé cuenta que no somos nosotros, sino que es solamente el poder de Dios. ¿Sí? A ver, póngase tantito de pie, por favor. Todavía no termino, Luciano. Todavía no me ponen música. Es que el calorcito está, ¿sí? Y no me prendieron los ventiladores. ¿Sí? Por favor, digan, ventiladores.
Gracias. Parece que está conectado, ¿sí? Muy bien, ahorita aquí los técnicos le arreglan. Tome su lugar, por favor. Rápidamente, quiero ir rápidamente con ustedes. Entonces, fíjese bien, amado hermano, ahora sí tome su lugar. Dice, ¿qué es lo que tengo que hacer como hijo de Dios? Si yo le dijese en este momento, amados hermanos, necesitamos hablar de la palabra de Dios el día de hoy con una persona que necesita escuchar el mensaje. Pero el mensaje tiene que ir no solamente de palabra, sino de poder. Por eso cuando Jesucristo, mire, fíjese bien, cuando Jesucristo mandó a los discípulos, mire, fíjese bien, mandó a los discípulos a predicar, más bien a hablar acerca del reino de los cielos, de acuerdo a Lucas 9:1, ¿sí? Le dice la escritura que los reunió, ¿sí? A los discípulos, habiendo reunido a sus 12 discípulos, dice, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Era evidente que Jesucristo dijo, te voy a mandar, vas a ir a hacer las cosas, pero ¿sabes qué? Necesitas ser enviado. ¿Enviado por quién? Hay un envío, ¿sí? Jesucristo estaba enviando a sus hijos espirituales. Y de tal manera, dice, Él los reunió y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Dice bien, ponga el versículo 2, hermano Mario, fíjese rápidamente. Y dice aquí, y los envió, fíjese bien, a ver, ayúdeme a leerlo. ¿Y los envió qué? Muy bien, sin que vea la pantalla. El que la vea lo voy a regañar. ¿A dónde los envió? ¿A predicar qué? El reino de Dios, ¿verdad? Es que luego me dicen, los envió a predicar el evangelio. No, los envió, mire, fíjese bien, no le mueva tantito allí, por favor. Deje vuelvo nuevamente. Ahora fíjese bien, los envió a predicar, fíjese bien, el reino de Dios. Siga adelante el siguiente versículo, por favor. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Adelante. Y en cualquier casa donde entréis, fíjese bien, en cualquier casa, ¿a dónde los mandó? A las casas. Donde entréis, dice, quedad allí y de allí salid. Adelante. El 5. Y donde quiera que nos recibieren, salid de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Adelante. Ahora fíjese, y viene lo que hicieron los discípulos. ¿A dónde los envió a predicar qué? Ahora, a las casas y a predicar qué? El reino de Dios. Y miren lo que hicieron estos cabezones. Vean, lean. Los mandó a las casas a hablar del reino. Y estos andaban por todas partes, anunciando el evangelio. Como diciendo, arrepiéntete. La gente ahorita ya no quiere que le digamos que se arrepienta. La gente necesita ver poder y autoridad de la iglesia. Por eso le dijo, entren a las casas. Entren y quédense allí. ¿Y sabe por qué? Porque de tal manera les dijo, vayan y entren, y les dio poder y autoridad para sanar enfermedades y para tener autoridad sobre todos los demonios. ¿Por qué? Porque el día de hoy, amada iglesia, usted vaya y toque la puerta de alguna persona y dice, no quiero saber nada de Cristo. No quiero saber nada de ustedes. No quiero saber nada del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque ya se cansaron de tanta palabrería. El mundo ya se cansó de tanta palabrería de la iglesia. El mundo lo que quiere es ver poder. El mundo lo que quiere ver es autoridad. Y si usted llega y le dice, ¿sabe qué? Buenas tardes, está bien, yo vengo de la iglesia ahí, la Chequiná, donde que la iglesia que nadie quiere, pero bueno, ahí habito, ahí esa es mi casa, perfecto, ahí estoy. Pero ¿sabe qué? El Señor me mandó y me dijo, quiero orar por su enfermo, permítame entrar a su casa porque voy a entrar por el enfermo. Y el enfermo dice, sí, pero es un paralítico y usted tiene que ir conviccionado o conviccionada, y al entrar el paralítico tiene que empezar a caminar. Y eso es lo que la gente quiere ver. Eso es lo que la gente quiere ver de la iglesia.
Dile a tu hermano, eso es lo que Dios quiere ver de mí. Sí, porque le vas a decir de ti. No, no, no. Ahora dile, no, no, pero díganselo, volteéselo. Dígale, eso es lo que la gente quiere ver de mí. O sea, quiere ver, amados hermanos, no palabras, sino poder. Hechos, claro, sí, hechos, hechos. Y en los hechos está el poder. ¿Sí? ¿Me deja avanzar al otro punto? Mientras no me pongan música. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 16, lo que el apóstol está escribiendo, y dice de tal forma, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Por eso es que usted y yo necesitamos no solamente aprender, sino tenerlo en nuestro corazón, llevarlo a cabo y decir, porque yo no me avergüenzo. A ver, levánteme la mano, ¿cuántos de los que están aquí se avergüenzan del evangelio? Se avergüenzan de que son hijos de Dios. ¿En algún día le pasó? Me dicen que no, pero solamente Dios sabe. Y recuerde que las palabras ociosas, sí, les decía yo en algún momento, ya estábamos trabajando en el ministerio, empezamos a trabajar en el ministerio en la iglesia de Santa Fe, y yo traía una camioneta, era una pick-up, era para el trabajo de la obra, pero cuando no tenía obra, pues me iba a la central de abastos a hacer fletes, a cargar fruta, legumbre, y hacía mis fletecitos para los negocios, las recauderías donde me contrataban. Y un día voy allí y traía unos cassettes de Miguel Casinas ahí en la camioneta, ahora sí que el cliente a un lado de mí y me dice, ¿es usted cristiano? Y le dije, no, es que estos son de mi hermana. ¿Me avergoncé? Sí. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces es cristiano, a ver, dígame esto, a ver, y tenemos miedo, o nos da miedo, o nos dio temor, ¿sí? De que nos hiciesen una pregunta y que no supiéramos. Ahora, ¿cuántos años tienes en el Evangelio? Te pregunto. A estos que vienen, que ya tenemos algunos años, dígame en qué parte de la Biblia se encuentra el libro de Joel. ¿Antiguo o nuevo? A ver, búsquelo rápido. Joel 1:2. A ver cuánto se tardó. Bueno, ya por lo menos hicieron el intento. A lo que voy es esto, que muchas veces algunos tenemos mucho tiempo en el Evangelio y no conocemos nuestra Biblia. O sea que después te voy a preguntar, ya no del libro. Voy adelante, amados hermanos. Pero ¿saben una de las cosas? Decíamos que el reino de Dios se manifiesta en la vida, y decíamos el reino de Dios es poder, ¿sí me entiende? Pero también es poder para que tú y yo podamos manifestar el fruto del Espíritu. Y entonces vivir bajo el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Quiero que veamos, último punto que quiero tratar contigo. También el reino de Dios es poder, y es un poder, amado hermano, visible en la sencillez de la persona. El poder de Dios es visible por la sencillez de la persona. Entonces, tengo que aprender a ser sencillo, humilde, amado hermano. ¿Por qué? Porque de una manera quiero decirte, me pones por favor, Mario, primero a los Corintios capítulo 2, versículo 4. Mire lo que el apóstol estaba hablando de esta manera, y está diciendo, y ni mi palabra, ni mi predicación
fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Demostración del Espíritu y de poder. ¿Cuántos de los que estamos, estoy cerrando, cuántos de los que estamos aquí conocemos la parte escritural de Gálatas 5, 22 al 23? No me la ponga. Ya por aquí ya se quedaron con cara de duda. Bueno, se la voy a cambiar, se la voy a poner más fácil. Dígame cuál es el fruto del Espíritu. Ahora sí, póngame la cita bíblica. Muy bien. Fíjese bien, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Me lo puedes poner los dos textos bíblicos juntos allí, por favor? Y no me quite la pantalla, por favor. Quiero decirte esto, amada iglesia. Decíamos, Pablo estaba hablando y decía, Pablo mismo decía, no he venido con palabras persuasivas, sino con demostración del Espíritu y de su poder. O sea, vengo con la demostración de su Espíritu. Ahora, amado hermano, amada iglesia, estoy tratando de cerrar contigo el día de hoy. Todos, pero fíjate bien, de los cómo podemos demostrar, o más bien mi pregunta es, ¿estamos demostrando el fruto del Espíritu a nuestro prójimo? Y el fruto del Espíritu es que yo necesito demostrar amor. ¿Hacia quién, dígame? Hacia el prójimo. ¿Amamos al prójimo? Ahora, ustedes han entendido algunos, no me he atrevido a hacerlo, no lo voy a mencionar porque lo voy a empezar a seguir haciendo. Pero algunos hasta a varones les he escrito y les he puesto al final, te amo. Pero eso no quiere decir que le estoy aventando el... Pero cuando decimos te amo, es porque verdaderamente queremos demostrar con sencillez, amada iglesia, de una forma, decimos, hija, que Dios te bendiga, te amo mucho. ¿Cómo siente usted cuando la pastora le escribe así o el pastor? Bonito, ¿verdad que sí? Ah, claro. Entonces, empecemos a demostrar. Fíjese bien, hay un texto bíblico, ayúdenme a buscarlo. Ahora Lupita no está por allá, pero luego nos ayuda. Es cuando el apóstol Pablo dice que necesitamos saludarnos con ósculo santo. ¿Mandé? Ósculo santo. Romanos 16, por favor, gracias. Y ahorita me vuelve a poner este texto. Quiero terminar a las 2, pero bueno, ya son 12:20. 10 minutos máximo. Fíjese bien, saludos, dice, los unos, dice, saludos, fíjese bien lo que dice el apóstol Pablo, dice, saludos los unos a los otros, pero mire, dice, con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Qué es el ósculo santo? Es un beso en la mejilla. Y dices, se saludaban ellos, aún los varones se saludaban con un beso. No quiero decirle que venga y me dé mis besos, no sus besos, no. Pero a lo que voy es que, amada iglesia, el apóstol está diciendo, saludos los unos a los otros, dice, con un beso, pero santo. Cuando está hablando ahí, tiene que ser en una forma, amados hermanos, de respeto, de respeto. Y dice, os saludan todas las iglesias, dice bien, y así se saludan todas las iglesias de Cristo. Ahora ya no saludemos con el ósculo santo, pero por lo menos salude a su hermano. Porque entramos y si viene el que me cae bien, hasta lo espero en la puerta. Pero el que no, hasta me doy la vuelta, como que nada más que pase y ya otra vez.
Y si me anda del baño y está por ahí el que me cae mal, me aguanto. No importa, pase lo que pase, venga lo que venga, por no saludarlo. Y si se revienta la tripa, ¿se da cuenta, amados hermanos? Necesitamos aprender a saludarnos los unos a los otros. Iglesia, quiero decirte, por eso era la demostración del apóstol. El apóstol lo hacía con demostración y no con palabras persuasivas, sino con demostración del Espíritu Santo y de su poder. Ahora quiero decirte algo bien importante, porque el poder del reino comienza, amados hermanos, el poder del reino comienza en él. Y lo voy a decir en el interior, o sea, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de esta manera el poder del Espíritu Santo viene a transformar nuestro corazón. La pregunta era, del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿lo estás demostrando en tu casa? ¿Lo estás demostrando con la gente que te rodea? ¿Lo estamos demostrando en la misma iglesia? Se debe de demostrar, pero realmente, amados hermanos, por eso es que el apóstol decía, yo no vengo con palabras persuasivas, sino con demostración del Espíritu de Dios. Y a partir de hoy, iglesia, el Señor nos está metiendo a un reto que aprendamos los unos a los otros a demostrar que verdaderamente el poder del Espíritu Santo, el reino de Dios, está con nosotros. Y que vivimos el reino de Dios. Póngase de pie, por favor, todos los que le pegan a su pareja. ¿Qué pasó? Esa me la enseñó la pastora Ruth. ¿Qué dijo? Ya terminó, ¿verdad? Dijeron con amor, dice, ya terminó el pastor. Hasta respiraron, ¿verdad que sí? Amada hermana, amados hermanos, ahora sí ponme una música de fondo, por favor, hermana Abigail. Ya terminé. Pero te quiero decir esto, el fruto del Espíritu, como evidencia del reino de Dios, tiene que estar en nosotros. Tenemos que dar el fruto, tenemos que estar demostrando que nosotros tenemos fruto que dar. Y el fruto, decíamos, es amor, es gozo. ¿A cuántos les gusta hacerle la vida imposible a la gente? ¿A cuántos les gusta hacerle la vida imposible y que les gusta hacerle vida imposible allí en su casa? Y el gozo y la paz y la paciencia. A ver, matrimonios, ¿se tienen paciencia el uno al otro? Y cuando las tortillas ya están medias frías, ¿me las puedes calentar de nuevo? ¿Cómo quieres que sí me las coma? Y la mujer dice, te llamé a comer a una hora y estabas ahí chateando. O estás en la mesa, estás chateando y no comes. Y ya se enfrió todo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ser benignos los unos con los otros. ¿Qué más dice? Dice, benignidad, bondad. ¿Somos bondadosos? A ver, varones, cuando eran novios, eras bien bondadoso, ¿no? Con la que ahora es tu mujer. La llevaba, llevas las flores que más querías. La llenabas de perfumes. Le comprabas los guarachitos que tú querías.
Y ahora le dices, mira cómo se te hincharon los pies, ¿cómo quieres? Es risible, pero es una verdad. Necesitamos corregir todo lo que nos hace falta. Mujer, mujer, de nuevo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, dominio propio. Necesitamos tener control de nuestro dominio. Dios es grande, amados hermanos, y Dios quiere seguir bendiciendo tu hogar. Dios quiere seguir bendiciendo mi hogar. Pero ¿sabes por qué? Porque es necesario que el reino de los cielos no llegue a tu casa. Es necesario que el reino de los cielos lo introduzcas tú. Y si el reino de los cielos lo estoy introduciendo en mi casa, en mi familia, siempre voy a poder vivir en una bendición que Dios quiere que vivamos. Es cierto, la pastora dirigió el canto al último. ¿Cómo decía el canto el último? Hazme fiel. ¿Qué más sigue diciendo? Venga lo que venga. Pero dice, pero hazme. ¿Por qué? Porque hay luchas, hay pruebas, hay ataques en la familia. Amados hermanos, el enemigo, amada iglesia, no está quieto. Pero es necesario que la Escritura dice, para que Satanás no gane ventaja, pues no podemos ignorar sus maquinaciones. Porque las maquinaciones del enemigo, amada iglesia, ¿sabe por qué están las maquinaciones del enemigo en casa? Porque no hay reino. Porque no hay gobierno. ¿Sabe por qué las maquinaciones del enemigo nos atacan cada día? Quizás fuera del hogar, varón, varona. ¿Sabes por qué? Porque no hay gobierno, no hay sometimiento a la palabra del Señor. Pero cuando tú y yo le permitamos al Padre que Él habite en nosotros, entonces dice la palabra que entonces el enemigo va a huir de nosotros. Soportar toda la prueba, soportar las necesidades. El soportar no es huir, el soportar es aprender a vivir. Por eso dice, pase lo que pase, venga lo que venga, no importa, porque el poder de Dios está en mí. El apóstol Pablo declaró una palabra y decía, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y sabe por qué? Si todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, entonces te quiero decir, amados hermanos, somos más que victoriosos. Ahora te digo una de las cosas, y la pregunta es, la pregunta final, ¿qué está pesando más en nuestra vida espiritual? ¿El discurso, la palabra, la palabrería o la evidencia del poder de Dios en nosotros? ¿Qué es lo que está pesando más? ¿Qué es lo que pesa más en estos momentos que estamos viviendo? ¿Palabras o poder de Dios? Te voy a invitar que te pongas de pie. Mira, amado hermano, mira, iglesia Chequiná, hermanos que nos están mirando por las redes, yo te quiero mencionar algo bien importante. Y quizás espero no ofender a nadie, pero quiero decir, en general, para las redes, el reino de Dios no necesita de adornos humanos. El reino se reconoce por su poder para cambiar vidas, para sanar corazones y producir un fruto verdadero. Ese es el reino de Dios. Más que hablar de Dios, se trata de reflejar a Dios en nuestras vidas.
Ahí donde estás, inclina tu rostro. Y yo te voy a invitar que muy personalmente tú hables con el Padre y le digas, Señor, aquí estoy, quiero empezar a seguir o quiero empezar a vivir el reino, porque por mucho tiempo viví en el reino, pero quiero vivir el reino. Quiero vivir la demostración de tu amor y de tu poder y ser parte de ello. Tú estás orando. Solamente yo te estoy mencionando algo para que lo puedas recordar y puedas reforzar tu oración. Pero la palabra del Señor un día le dijo a sus discípulos, id y predicar el evangelio a toda criatura. Y dijo de esta manera, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también dijo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Por eso es que, iglesia, tú estás orando y le estás diciendo, Señor, permíteme ser testigo de que yo estoy viviendo el reino de Dios y que soy parte de la paz, soy parte de esta justicia que tú tienes preparada para con nosotros, porque de tal manera hoy solamente los que hacen tu voluntad podrán entrar a tu misma presencia, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos.